¿Cómo sobrevivimos en estos tiempos violentos ante esa sobreexposición a la muerte que trae consigo entonces inseguridad, incertidumbre, desasosiego, precariedad y miedo? ¿Cómo sobrevivimos a un ambiente tan rudo? A mí lo que me preocupa es que muchas veces cuando se acumulan esas cifras, ¿no? Incluso se llega un poco a normalizar la violencia, ¿no? Como que nos anestesiamos, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba justamente es que nunca nos deje, nunca caer en la indiferencia, ¿no? A mí me interesa cómo podemos despertar la sensibilidad para que nunca, o sea, si hablamos de 100,000 desaparecidos, si hay 100,001, parecería que fuera una cuestión, bueno, y cada persona, o sea, uno es para poner patas arriba a un estado, como Antígona. Antígona de Sófocles, o sea, un cuerpo insepulto es para poner patas arriba a un estado. Ya no digo 100,000, ¿no? Y entonces lo que hice fue, digamos, para llegar a México, que es el último capítulo, pues empecé a buscar un poco consuelo. Y descubrí que había muchos otros que terminamos refugiándonos en Homero, en la Ilíada, que era una cosa que había leído yo también como en la prepa o algo así. Pero en la Ilíada, esos libros que seguro están aquí, ¿eh? De hecho, antes de comprar el mío, compren la Ilíada. Es un canto épico, es un canto violentísimo. Bueno, las nuevas generaciones están acostumbradas al gore, pero es un canto muy, muy violento. Pero Homero, siendo griego, siendo aqueo, tiene un gesto que a mí me parece increíble, ¿no? Que yo le llamo el gesto homérico, la lección homérica, que es que contó esa guerra, la guerra de Troya, desde la perspectiva de los dos bandos. Él como aqueo pudo haber hecho una oda, una apología a la victoria griega, como las historias oficiales, ¿no? Las historias de bronce con las que vivimos, ¿no? Nuestros héroes, Pero Homero decide que no, que esa guerra le iba a contar de los dos lados. Y no sé cómo lo ves tú, Daniel, pero cuando leo la Ilíada, yo pensaría, o sea, digo, y Homero no será troyano, ¿no? Porque a mí me queda mucho mejor Héctor, ¿no? O sea, como muchos Priamo, ¿no? Muchos como griego. Entonces, esa cuestión de imparcialidad o de ambivalencia, después de Homero sabemos que cualquier historia tenemos que pedir por lo menos dos versiones. Y que es muy importante dar la versión de los desaparecidos, de los desechados, hay mucha gente que todavía piensa que no existió la guerra de Troya, se duda que existió. Y luego también pensamos que acabó con voy a hacer un spoiler importante, ¿no? Pero no acaba con el caballo, ¿no? El caballo de Troya no, acaba con un funeral, acaba con Priamo, que es el padre de Héctor, yendo a la tienda de Aquiles, que era un animal, ¿no? Le había matado no solo a Héctor, sino a 20 hijos. Y Priamo, este viejo insensato, porque se va a meter a la tienda de Aquiles, y va y cruza y le pide el cuerpo, ¿no? Le dice, dame el cuerpo de Héctor. Y desde ahí sabemos que cada cuerpo importa. Entonces, por eso en el contexto de México y en el de muchos otros países, cada cuerpo importa, el duelo importa. Entonces, ahí encontré cierto refugio, ¿no? Cierto consuelo en la Ilíada. Y hablando pues de guerras, hay una cifra que compartes que es de James Hillman, que es aterradora, que él señala que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y abro comillas, en los más de 5.600 años de historia escrita han sido registradas 14.600 guerras. Esto es un promedio de 2 o 3 guerras por año de la historia humana. Entonces pareciera que la norma son las guerras y que la excepción es la paz. Sí. Parecía que la paz era un paréntesis, ¿no? Y lo vemos, digamos, hoy estamos con la guerra de la invasión de Ucrania, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una guerra del siglo XX, que parecíamos que no estábamos. Y sí, y ahí la cuestión es preguntarse, ¿realmente tenemos este impulso por la guerra, no? O sea, hay muchos pesimistas antropológicos, ¿no? Como Hobbes, como Freud mismo, ¿no? Un gran pesimista antropológico que dice que tenemos esta pulsión a la violencia. Y se preguntaba, ¿no? En el libro Me Detengo, hay una carta que es espectacular, porque ustedes conocen a Einstein, ¿no? Hay un momento en que ya venía la Segunda Guerra, ya estaba ahí, se olía. Y la entonces Liga de las Naciones, antes de la ONU, le dice a Einstein, quieren hacer como urgente un foro, ¿no? Y entonces buscan a celebridades tipo Einstein, ¿no? Y le dicen, ¿con quién quiere hablar, maestro Einstein?
puede preguntarle lo que quiera. Vamos a patrocinar un diálogo que haga con una carta, envíele la carta a quien usted quiera y con la pregunta que usted quiera. Y Einstein decide escribirle a Freud. Y la pregunta es, señor Freud, o sea, yo me imagino a Einstein así como, ¿no? Con la pluma diciendo, señor Freud, ¿cómo podemos evitar los desastres de la guerra? Porque ya venía, ¿no? Y el momento histórico, yo me imagino a Freud abriendo, acepta Freud, yo me imagino a Freud abriendo la carta y le da un tedio tremendo, ¿no? El berrinche de Freud es muy bonito, porque le dice, oiga, yo esperaba que usted me preguntara algo de lo que pudiera contestar, ¿no? O sea, algo de que usted y yo podemos hablar, pero ¿cómo vamos a hablar de esto? Esto lleva 2500 años, nadie ha parado la guerra, ¿no? Y la verdad es que la respuesta que le hace Freud le hace un resumen un poco del malestar de la cultura y otros textos, y le dice, básicamente, es mejor, ¿qué tal si nos acostumbramos usted y yo, los demás pacifistas, a que quizá esto es inevitable? Básicamente le dice, Einstein ya no hay respuesta, ¿no? O sea, yo imagino la decepción de Einstein, ¿no? Y 2 años después, o 3 años después, Virginia Woolf, a la que ustedes también seguramente conocen, le manda un abogado, yo me imagino un abogado así con un puro, ¿no? Un señor con un saco y así. Yo así me lo imagino, ¿no? Y le preguntan qué cree. Le dicen, señora Woolf, por favor, ¿podría decirme cómo evitar la guerra? ¿No? Y Virginia Woolf hizo lo que cualquier persona sensata tendría que hacer. Puso la carta como debajo de una mesa y la dejó 3 años ahí, ¿no? Pero la carta estaba ahí dándole la cabeza y un día decidió contestarla. Y la respuesta de Virginia Woolf, para mí, estamos hablando de cráneos como Freud y Einstein, para mí es mucho más brillante. Y lo que le dice Virginia Woolf, le dice, mire, señor del puro, le agradezco, esto es inédito, porque aparte está el feminismo de Virginia Woolf y el sarcasmo que le dice, esto es inédito, que un señor con puro y esto, le pregunta a una mujer cómo evitar la guerra, esto ya lo honra. Y después le empieza a dar así, ¿no? Y dice, me está preguntando a mí, pero a nosotras, a las mujeres, dice, a las de afuera, a nosotros nunca nos han educado para la guerra. Esto es una cuestión masculina. Nosotros no tenemos esa ansia de poder y esa ansia de pasar por encima de los muertos. Esto es de ustedes. A mí me pregunta, pero esto es una cuestión de sus películas, casi, ¿no? Le dice Virginia Woolf. Y después de darles todo eso, al final yo creo que dice, bueno, pero si quiere algo, si quiere que le dé algo para una receta para ver cómo podemos evitar la guerra, porque ya vi que Einstein y Freud no se mojaron, como dicen en España, no dieron respuesta, le voy a dar una propuesta. Vamos a ver juntos unas fotografías de la guerra. Y entonces estaba la Guerra Civil Española y le muestra y le dice, mire, aquí vemos, y le enseña las fotos de la población civil, de mujeres y niños que estaban siendo bombardeados, y le dice, mire, usted ve esto y le produce asco, le produce enojo. Yo la veo y me produce eso. Y ahí es increíble cómo Virginia Woolf nos está diciendo es muy difícil evitar la guerra, siempre están. Pero para evitarla, ahí está el testimonio gráfico o el testimonio escrito, ¿no? O sea, si hay algo que nos puede movernos con esos destinos, tiene que ver con que nos cuenten la historia de alguien como unos niños, unas familias afectadas con la guerra, que digamos ahí es la población civil, ¿no? Entonces, les recomiendo ese del libro de Virginia Woolf, que es 3 Guineas, se llama, y es muy ejemplar, es muy difícil, ¿no? Cuando uno piensa en esas cifras que diste, de que la guerra pareciera que es nuestra condición así, y cómo evitarla, y ahí Woolf ya dice, ojo, los testimonios gráficos, la imagen o escritos. Y los testimonios, si uno busca, siempre hay testimonios de las guerras, siempre hay testimonios de los conflictos. O sea, tenemos una pulsión por dar testimonio. ¿Y cómo logramos que estos testimonios tengan valía, presencia en una sociedad que a veces está como sobreexpuesta a tanta información, y a eso sumarle que la historia la cuentan los vencedores y no siempre vencen los que deben vencer, y a eso súmale la historia oficial? Sí, no, es una pregunta tremenda, porque aparte más con redes sociales y todo eso que estamos acostumbrados a compartir hasta lo que desayunamos, ¿no? Y ante tanto cúmulo de historia, ¿no? Puede haber una ceguera, o sea, cuando por falta de luz, pero también cuando hay sobreexposición a la luz, cuando tenemos tantas historias y tantas cosas y tanta información, pues a veces también dejamos pasar historias que son importantes. Yo ahí lo que sí cuento, y el reto ahí es saber escuchar, saber prestar atención a las historias que importan, y más en estos casos que son de violencia o de violación de los derechos humanos.
Hay que tener las antenas muy puestas para cuando esas historias de repente aparecen, ¿no? Pues, ¿no? Esa palabra que aparece y que hay que prestarle atención, porque muchas veces estamos hablando, cuando son testimonios de contextos así de violencia y de impunidad, estamos hablando que hay muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres que solo cuentan con su palabra y que quieren hacer que esta cuente y no la dan. Es lo único que les queda, porque el gobierno no los toma en cuenta, porque la desigualdad es tremenda, digamos, están hechos como si fueran vidas prescindibles. Y lo único que tienen es su palabra y no la dan, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo confío en el fondo mucho en nuestra condición narrativa, o sea, creo que somos animales narrativos. Hay muchas cosas que nos distinguen, ¿no? Usamos lentes, comemos pan, ¿no? No sé, pero otra de las cosas que somos seres narrativos. En el libro, por ejemplo, La Era del Testigo, se habla mucho de que nació con la Segunda Guerra Mundial. Y hay un personaje, un escritor que se llama Superviviente, que es Primo Levi, que igual alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha leído. Es el testigo por antonomasia de Auschwitz, ¿no? Era un químico que lo agarran en Turín, lo deportan al campo de concentración, y en el campo de concentración siente este impulso por tener que recordarlo todo y por escribirlo y contarnos qué es lo que estaba pasando en Auschwitz. Porque entre otras cosas, ese crimen sofisticado, le decían los de las SS, les decían, no vas a salir vivo de aquí, y aunque salieras, ¿quién te va a creer? Eso les decían, ¿no? ¿Quién te va a creer lo que estás viviendo aquí? Imagínense ese químico, parece que fuera escritor, pero era un químico que devino escritor porque tenía esta pulsión por decir. Y hay cuenta en ese libro, que es Si esto es un hombre, que es un título tremendo, ¿no? No sabe si esto es pregunta o qué, ¿no? Si esto es un hombre, dice Primo Levi. Cuenta una pesadilla que tenía nada más entrar al campo de concentración. Se caía de sueño, del cansancio, de las jornadas estas inhumanas que tenían, y Levi de repente empezaba a sentir con esa hambre y ese frío y en las barracas, ¿no? Siempre decía que tenía miedo de levantar al que estaba al lado de él porque era más fuerte, ¿no? Entonces, si lo levantaba, que le daba un codazo, ¿no? Entonces, de repente ya caía dormido y empezaba a sentir un placer enorme porque se imaginaba, bueno, en su sueño, que estaba con su familia. Entonces podía estar, de repente veía a su hermana, a su madre, a los amigos del pueblo ahí de Italia, ¿no? Turín, y entonces les contaba, ¿no? Les contaba el golpe del capo, el hambre, las jornadas de trabajo, les contaba todo el sufrimiento que tenía en Auschwitz diario, y sentía, dice Levi, lo narra, ¿no? Un placer tremendo. O sea, se sentía un alivio, y de repente veía que su hermana como que no le prestaba mucha atención. Y esa indiferencia, y de repente la hermana en su sueño se paraba y se iba. Y ahí Levi se despierta como cuando uno se despierta de esas pesadillas horribles, ¿no? Todo empapado y así. Y el hecho de que a su hermana pareciera no importarle su historia, le parece una pesadilla tremenda, ¿no? No lo podía soportar. Y a la mitad de ese día, a su amigo, que era Antonio, me parece que se llamaba Antonio, le dice, oye Antonio, es que ayer tuve un sueño horrible. Estaba con mi familia, por fin les podía contar todo esto. Su amigo Antonio lo para y le dice, tuviste el sueño. Ese sueño lo tenemos todos los que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? ¿No? De que, y la conclusión que saca Primo Levi es decir, todos tenemos un impulso, o sea, parece que lo que, ¿no? Por la sed, el comer, ¿no? El sexo, todos los impulsos vitales que ustedes puedan creer, pero hay un impulso por narrar, decía Levi, que rivaliza contra todo esto, contra la comida, contra la sed, contra el protegerse del frío. Somos seres narrativos, necesitaba contar. Y a partir de ahí, cada vez hemos pensado más en esa potencia del testimonio, ¿no? En por qué necesitamos dar cuenta. Y casi si lo buscas en cualquier conflicto, yo me paro en la guerra de Troya, en Auschwitz, en Hiroshima, ¿no? Los que les cayó la bomba atómica, en la guerra civil española, en Vietnam, en la guerra del narco, la llamada guerra del narco en México, pero en cualquier guerra siempre está la historia de los vencidos, de los desaparecidos, siempre hay alguien que se dedicó a querer contar. Y no lo dan, ¿no? No lo dan, y hay que hacer algo con ello. Y en el libro también señalas un poco la sensación de sentirme culpable porque estoy vivo. Me siento irresponsable de haber sobrevivido porque quizás habían otros que merecían más estar vivos que yo, o porque yo no morí. Y hablabas de la Segunda Guerra Mundial, hablabas de Nagasaki, hablabas de Hiroshima. Sí, a Primo Levi le consternaba mucho. Decía que los mejores no eran los que habían sobrevivido, ¿no?
Esto que era una culpa que tenía Primo Levi, que termina suicidándose, ¿no? O sea, no puede seguir por ahí, ¿no? Pero sí, no me acuerdo qué era la... No, hablando un poco de cómo estos testimonios, el dolor de estar vivo. Ah, ya, y lo de Hiroshima, sí. Y el dolor de estar vivo y la parte, la necesidad que tienen de decirlo. En Hiroshima, por ejemplo, el caso también es muy, muy curioso y eso es gracias a un periodista, ¿no? Por eso también en el libro me detengo mucho en lo que pueden hacer ciertos periodistas y cómo hay ciertas historias que nos pueden afectar y tienen una trascendencia social, ética y política que muchas veces no pensamos. Un año después de que los Estados Unidos arrojan la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, en el caso de Hiroshima, hay un periodista que se llama John Hershey que le dice a su redactor de entonces, del New York Times, le dice, oye, voy a ir a China porque me encargaron un reportaje ahí, ¿qué tal si me paso a Hiroshima después de un año y pregunto cómo vivieron la guerra, la cuestión del lanzamiento de la bomba, pero desde la perspectiva de los japoneses, ¿no? Ya la nuestra la conocemos porque fue una oda, ¿no? O sea, se celebró cómo se arrojó la bomba atómica, ¿no? Como parte de ese fin de la guerra. Y entonces va John Hershey a Hiroshima y lo que hace es recuperar el testimonio de 6 ibakushas, que ibakusha es la palabra que tienen los japoneses para decir el superviviente de la bomba. Tiene una palabra para esas personas, esos hombres y mujeres, entonces niños que sobrevivieron la bomba. Y lo que hace es contarnos esa historia a través de ese hecho, a través de 6 personajes, de 6 supervivientes, de 6 víctimas. Y es brutal, porque ya no era el enemigo japonés, sino era una bibliotecaria, un sacerdote, un médico, un enfermero, gente común y corriente como los lectores americanos. Entonces, cuando sale el libro de Hiroshima, les decía la vez pasada que a mí me encantaría ver cómo cuando llegó al New Yorker, porque tenían pensado, son semanarios, eran 5 entregas, ¿no? Iban a un capítulo casi por semana. Y cuando llega a la redacción, los del New Yorker deciden que eso tenían que publicarlo inmediatamente y entero. Y es la única vez en la historia que ese periódico, ese semanario, ha hecho un número entero, sin publicidad casi, porque sentían el deber social de revelar eso, porque entre otras cosas veíamos lo que prometía esa nueva era atómica, que era la enfermedad de la radiación, ¿no? El ver a esos hombres y mujeres pues, con las quemaduras que tenían sin tratamientos, porque se inventó una enfermedad con esa bomba. Entonces, la reacción que tuvo el público americano se agotó eso y muchos se cree que ahí, aparte de que nace el periodismo narrativo, el nuevo periodismo, como dice Tom Wolfe, que muchos de ellos, que toda digamos, la crítica, la concientización hacia la guerra de Vietnam vino por reportajes como el de John Hershey, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene ciertas historias y ciertas palabras para sensibilizarnos, yo creo que muchas veces seguimos menospreciándolo, ¿no? Seguimos menospreciándolo, pero yo creo en ese poder, en el poder del lenguaje. Y ponerle palabras a la violencia, por eso es importante. Y un poco cuando hablabas de la narcoviolencia, pasa un poco lo contrario, ¿no? Es un poco la construcción de la idealización o de la idolatría de los villanos, de estos narcos que son objetos de miniseries, de películas, de camisetas, de libros, que hay toda una industria que casi es una apología al delito cuando uno debería estar iracundo por sus actos. Parece que es como un modelo de vida. Totalmente. Es como el reverso de la cuestión heroica, no más que es un antihéroe, el villano, ¿no? Entonces, a la fecha, ¿no? O sea, tú ves las series más o mejor hechas, ¿no? O sea, Narcos y todas estas, digamos, como dices, casi terminan siendo una apología y el peligro es eso, lo que se cultiva, el deseo de terminar siendo una cuestión aspiracional, ¿no? O sea, en México últimamente, y por eso también me interesa mucho la experiencia de Colombia, porque Colombia hay veces que parece que 20 años adelante de muchas cosas que se están planteando en México. Últimamente hay varias películas, hay varias novelas, varias crónicas periodísticas que se está ya entrevistando no solo a las víctimas y a las familiares de las víctimas, sino al victimario, ¿no? Al perpetrador.
Y eso causa mucho, es polémico, ¿no? Porque le vas a dar la voz a un asesino, le vas a dar la voz a un pandillero, como, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que es importante, o sea, no para justificar, ¿no? Pero para comprender, o sea, para comprender en lo que estás metido, tienes que encontrar, es un poco la imparcialidad homérica, tienes que buscar todas las perspectivas, por más de que te indignen, por más de que te duelan, hay que escucharlos, porque entre otras cosas, cuando entrevistan a estos sicarios, muchos de ellos no son el narco mexicano de la televisión, esto con el barrigón, con las camisas llamativas y unos cinturones, no sé qué. Cuando los entrevistan, por ejemplo, La Libertad del Diablo, que está en Netflix, pero escondido por el algoritmo, ¿no? Hay que buscarlo, no te lo van a... Se llama La Libertad del Diablo. Pues entrevistan a niños de 15 años, de 16 años. Y lo espeluznante, o sea, el temblor viene porque de repente te hacen cuestionarte si son víctima o victimario, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Y en eso estamos. Se están empezando a recabar ese tipo de testimonios para comprender. Y el caso de Colombia, ustedes que lo tienen aquí al lado, es muy interesante. ¿Hace cuánto fue? ¿Un mes o dos? Que salió el informe de la Comisión de la Verdad. Y es esa necesidad por salir del relato oficial, de la historia oficial, que también es muy de héroe, villano, bueno, malo, ¿no? Porque así nos lo venden siempre, ¿no? Y los colombianos han tenido esa necesidad, esa Comisión de la Verdad. Y lo que hicieron me parece muy loable, y aparte titánico. O sea, son tomos, yo los descargué hace 2 semanas, pero son tomos enteros con testimonios de todos. O sea, de guerrilleros, de paramilitares, de mujeres, de niños, de todos. Porque tienen que construir ese relato alternativo. O sea, en casos de tal violencia como lo que está pasando en México o en Colombia, que se rompe el tejido social, hay que volver a hilar ese entramado con nuestras propias historias. Y para eso hay que escucharnos entre todos, aunque duela, aunque indigne. Es parte de un proceso. En lo de ETA, por ejemplo, en España también se ha hecho. Incluso ha habido encarar gente que, Maxabel, ¿no? Se llama la película esta, de esta mujer que decidió pues encarar en el sentido de escuchar a los asesinos de su esposo, ¿no? De su hijo, ¿no? Y son experiencias muy duras, pero ahí te das cuenta del poder que tiene la palabra, restauradora incluso, ¿no? A nivel personal, pero también a nivel social, ¿no? O sea, cómo reconstruimos, cómo reparamos el daño, que no es lo mismo que perdonar, ¿no? Que no es lo mismo que perdonar, o sea, y ante todo verdad y justicia, ¿no? O sea, una víctima, ¿no? Primero dime a quién perdono, ¿no? Primero dame justicia. Pero esta cuestión de restauración, de rehacer el daño, tiene que ver mucho con la palabra, como persona, pero también como sociedad. Y lo de Colombia a mí me parece pues, bastante interesante, y más el momento que están viviendo con Petro, ¿no? Entonces es un momento histórico. En el libro también planteas, porque uno tiene la idea romántica de que cuando vences al mal, los buenos que vencieron son buenos, ¿no? Y tú señalabas pues, el caso de la Guerra Civil Española, en donde esta escritora descubre con terror de que fue testigo de situaciones que los propios republicanos combatían en contra de los franquistas. Y está el caso que también señalas en tu libro, de una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los desmadres que ocurren a cargo de los aliados contra alemanes civiles. Entonces se rompe ese paradigma de que vencimos al mal, pero es que el mal sigue por ahí. Porque claro, la historia, la realidad es mucho más compleja de lo que esos relatos heroicos de buenos, malos es, ¿no? Entonces cuando ves esas historias, por ejemplo, si me detengo, que claro, los alemanes, digamos, toda esta parte, me detengo mucho en Auschwitz, me detengo a todo esto, pero tiempo después también en el caso de Sebald o de los testimonios que son, hay un testimonio que es tremendo de las mujeres, una mujer anónima en Berlín, de cómo cuando liberan, ¿no? Porque ¿no? Se liberó Berlín, que entraron las tropas rusas y luego americanas, hay muchos testimonios de cómo fueron violadas masivamente las mujeres alemanas, ¿no?
¿no? Y entonces claro, eran los alemanes, ¿no? O sea, bajo la de esta eran los, ¿no? O sea, casi se lo merecían, así no los ven, ¿no? Y cuando escuchas a estas mujeres, y son cosas que apenas salen, o sea, tardan tanto tiempo, ¿no? O sea, el derecho de los alemanes a sentirse también víctimas de una guerra en la que hicieron lo que hicieron, ¿no? Pero entonces es mucho más, o sea, por eso el binarismo, el maniqueísmo de negro-blanco, y para eso necesitamos a la literatura muchas veces, para eso necesitamos, o sea, la buena literatura, porque lo que nos enseña justamente es la complejidad, las contradicciones, los grises, ¿no? Decía Primo Levi, justamente lo que hay que recorrer es el camino que va de la víctima al verdugo, de la víctima al victimario. Y lo decía él como una víctima de campo de concentración. Hay que recorrerlo, aunque cueste, es duro, ¿no? Pero es una cuestión en la que es importante, sí.